Buenos días compañeros, tardes o noches. Les presentaremos el tema del ciberbullying, equipo que está integrado por Andrés Miguel Figueroa Bustamante, José Suriel Rendón Vázquez y Jesús Méndez Cruz. ¿Qué es el ciberbullying? Bueno, el ciberbullying o ciberacoso en español se compone de dos vocablos. Ciber, que significa intimidación, hostigamiento o acoso, e ciber, que representa todas las redes informáticas. Pues bien, ciberbullying o ciberacoso, su característica fundamental es llevarse a cabo a través de medios informáticos y recursos tecnológicos actuales, tales como son los teléfonos inteligentes, las tabletas, los medios informáticos e incluso consolas de videojuego. Pues bien, supone la situación de hostigamiento y abuso en repetidas ocasiones y en un periodo de tiempo, de a través de una persona o por parte de una persona o de un grupo de individuos. Las consecuencias del ciberbullying son devastadoras a nivel psicológico y emocional para la víctima. Su bienestar psiquiátrico y salud emocional son vulnerados, todo lo cual hace más susceptible de sufrir en el futuro alguna depresión, ansiedad, fobia escolar o trastornos de aprendizaje. La prevalencia del ciberacoso en México sitúa entre tasas del 10 al 20% en estos últimos 10 años. Esto según un informe de aproximación comparado en Latinoamérica y España, evaluado por el profesor Albert Clemente, profesor de la Universidad de Valencia, la Universidad Internacional de Valencia. En el ciberacoso podemos diferenciar entre factores de riesgo estáticos, aquellos que no se pueden cambiar y permanecerán en el tiempo, ya sea en género, participación previa en la agresión, victimización previa e impulsividad, y factores dinámicos. Es decir, aquellos que sí se pueden cambiar sobre los que se pueden intervenir, como las políticas escolares de prevención, supervisión de los padres y el rendimiento académico. Es bien sabido que el ciberbullying o ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo, infligido a través del medio, del texto electrónico. El ciberbullying se define como el acoso entre iguales en el entorno a las TICs. Incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños. Existen tipos dentro de esto, ya sea el acoso psicológico, el acecho o stalking, el grooming, el acoso laboral, el acoso sexual y el acoso inmobiliario. A veces debido al alcance, difusión y manifestación del uso de Internet, se puede provocar el ciberacoso prácticamente en todos los ámbitos en los que se mueve una persona relativamente joven hoy en día. En lo académico, durante la etapa de formación adolescente hasta la universidad, pasando por cualquier tipo de escuela adicional, las redes sociales clasifican a usuarios según los colegios, escuelas, universidades donde han estudiado o se estudia actualmente, de forma mediante en el que en el buscador interno de la red social se le permite localizar a una persona. Si el ciberacosador consigue acceder de forma ilegal a su cuenta o puede obtener una cuantiosa información privada y del entorno de la víctima. En el ámbito profesional o el trabajo, actualmente la mayoría de las empresas tienen páginas web, dirección de contacto y se trabaja con los ordenadores conectados a la red. Igual que en el ámbito académico, si el perpetrador obtiene acceso a su cuenta, puede obtener una gran cantidad de información privada de este trabajador. Del mismo modo, en el ámbito social y amoroso, sucede lo mismo que en el académico. Los miembros más jóvenes son los que principalmente son más atacados por perpetradores. Las víctimas del ciberacoso, como las del acoso en la vida real, sufren de problemas de estrés, humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga y enfermedad física. Pierden la confianza en sí mismos y todo esto puede derivar en el suicidio. Existen varias formas, como ya las he mencionado, donde el acosador puede ser de la misma edad que la víctima, ya sea, excepto en el caso del grooming, donde el acosador es una persona adulta. Bien se sabe que el grooming se refiere al engaño de un pederasta, donde el adulto crea una conexión emocional con un menor con el fin de abusar de este. También se puede incurrir en el sextorsión, donde prácticamente la sextorsión es una explotación sexual, donde la víctima es inducida y chantajeada por el perpetrador. El acoso inmobiliario consiste en ejercitar el hostigamiento. El hostigamiento se da en el ámbito laboral. El hostigamiento para provocar la autoprivación del derecho
al disfrute de una vivienda de propiedad o arrendada, debido a la finalidad del enriquecimiento torticero. Voy a dar unos ejemplos de las acciones que llegan a tener los ciberacosadores. Y una de estas es la violación al derecho de intimidad. Cambiar la clave de correo electrónico, además de cambiarla de forma de su legítimo propietario, para que no pueda consultar ni leer sus mensajes, no pueda tener acceso a su cuenta, viola su derecho de intimidad, porque el acosador está irrumpiendo en su privacidad electrónica. Esto puede caer en el robo de fotos, videos, audios, datos personales, tarjetas de crédito, contraseñas, archivos, contactos del entorno de la víctima y de sus familiares. Todo esto desde su ordenador. Un dato extra, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 90% de niños y jóvenes han sido víctimas de acoso escolar en algún momento de su vida. El acoso escolar entre estudiantes mexicanos se manifiesta principalmente en insultos, apodos, rechazo y robo de pertenencias, según la encuesta nacional de intolerancia y violencia realizada por la Secretaría de Educación Pública. Aunque el ciberbullying, los insultos y amenazas también se encuentran presentes en el hostigamiento. Y en este no solo se limita al horario escolar, sino que las víctimas también se encuentran vulnerables y disponibles las 24 horas del día. Con eso se concluye mi explicación. Bueno, le hablaremos sobre el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Ciberbullying es una adaptación de palabras en inglés ciber y bullying en español lo conocemos como ciberabuso o violencia entre iguales. Ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de internet o cualquier medio de comunicación como teléfonos móviles o tablets. Se caracteriza porque el acoso se da entre dos iguales, en este caso, menores. Es importante distinguirlo, ya que existen otras prácticas en las que se involucran adultos, y que se denominan simplemente ciberacoso o acoso cibernético, con las consecuencias legales que tienen los actos de un mayor de edad en contra de un menor. Ciberbullying no es algo que ocurra una sola vez, y además se presenta de distintas formas, desde insultos, discriminación o burla, sobre características físicas, forma de vestir, gustos, hacer pública información o fotografías que avergüencen a la víctima, robo de identidad y suplantación, hasta amenazas de daño físico y otros cargos que pueden ser tipificados como delincuencia juvenil. Algunas formas de ciberbullying son acoso por mensajería instantánea, como WhatsApp, Messenger, Facebook o mensajes de texto, robo de contraseñas, publicaciones ofensivas en blogs, foros, sitios web y en redes sociales como Facebook, Twitter u otras. Bueno, algunos de nosotros o tenemos algunos conocidos que haya pasado por esta situación y pues a lo mejor le trajo algunas consecuencias, ya que esto definitivamente sí trae consecuencias físicas o psicológicas, ya que puede dañar a la víctima. Y sin embargo, es algo que no debemos quedar callados. Si alguien nos está molestando, debemos de actuar rápido para así evitar grandes problemas y más que nada cuidar nuestras cosas personales en redes sociales, ya que debido a esto debemos cuidar nuestra información que es de nosotros, ya que pues podemos caer también en el ciberbullying o también se pueden robar nuestra identidad e información que tenemos en algunas de las plataformas de las TICs, y es de sumamente importancia y cuidar bien de nuestros datos personales. Buenos compañeros, vamos a debatir acerca de un tema muy controversial que quizás con la nueva aparición de tecnologías también van apareciendo nuevos problemas con ellas. Y en este caso, el ciberbullying o acoso cibernético es una realidad en la cual nos vemos o enfrentamos día a día, ya que el mal uso o el uso indebido de las redes sociales o aparatos electrónicos para perjudicar a alguien se ha hecho demasiado popular. Procederemos a hacer una pequeña plática o un pequeño debate con mis compañeros para dar una idea. Simón. El principal problema del ciberbullying, como a veces coloquialmente solemos pensar en la ignorancia, que el bullying se soluciona, la violencia se suele solucionar con más violencia,
cuando a veces no es cierto, sino la misma violencia trae más violencia. El tema del ciberbullying deja expuestos a las víctimas prácticamente las 24 horas del día. Las situaciones por las que se llega a dar son variadas, ya sea por no tener los mismos gustos, por simplemente llamarse distinto a otra persona, simplemente por el hecho de no compaginar con alguien, con un abusador. Son temas, son cosas que llegan a hacer que se inicie el acoso de manera electrónica. Sí, compañero, como tú bien lo dices, creo que diste una parte de las causas, entonces yo te acompaño con las consecuencias. En la parte emocional y psicológica que está en el video también lo encontrarán aquí. Es muy importante porque es muy difícil que las personas puedan recuperarse después de todo ese trauma o todo ese proceso. Es muy complicado que se pueda llegar a recuperar, ¿sí? Entonces, esa parte también queda muy, muy cuestionada y tienes que haber 2, 3 psicólogos diferentes para poder hacer así que la persona pueda retomar otra vez. De hecho, si te pones a pensar, la mayor parte de personas que sufren este tipo de ataques quedan prácticamente dañadas, ya que les hace perder la confianza en sí mismos, les quita en su autoestima, hace un gran daño prácticamente. Estas personas tienden a caer en depresión y sufren de ansiedad debido a esos ataques masivos por parte de redes sociales. Esto, de verdad, como dices tú, prácticamente necesitan una atención muy especializada, ya que a veces los pensamientos que llegan a tener pueden desencadenar en un suicidio. Y prácticamente hay que, como personas, tendremos que escuchar a personas que están sufriendo para que evitar que estas personas tomen una ruta al suicidio. Bueno, respecto a lo mencionado que están diciendo, tienen razón, ya que por lo regular somos nosotros los jóvenes o también los niños cuando pueden entrar en este ciberbullying, ya que algunos poseen sus imágenes y amenazan a otros de sus compañeros, o también en relaciones de noviazgo, ya que esto puede pasar y sin embargo daña a la reputación del individuo y el afectado. Y más que nada, se juntan varios grupitos, debemos decir, en un caso podríamos ver en la preparatoria, más que nada, esto se da en la secundaria, ya que hay varios grupitos donde el bullying lo toman como un juego y más con esas tecnologías que estamos pasando, pues ya la mayoría los hace a través de redes sociales, también de las publicaciones de Facebook, también en otros casos. Así es, Uriel, sí, efectivamente. Recordemos que el ciberbullying se compone de 2 palabras, que es el bullying, es el hostigamiento, el acoso e intimidación, y el ciber, que significa que pueden desarrollarse o pueden moverse o conocen o saben de esas tecnologías. Entonces puede ser desde un teléfono inteligente, una tableta, incluso hasta videojuegos. Entonces, somos más vulnerables, jóvenes o gente que conoce el tema electrónico, a este tipo de cuestiones. De hecho, si te das cuenta, el índice dice que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una pequeña evaluación que hicieron les decía que cerca del 90% de niños y adolescentes sufren ciberbullying. Eso es una cifra muy alarmante, ya que pues, prácticamente el bullying en una persona, en un infante, genera un carácter de violencia, le genera un carácter violento, ya que, como les comentaba, dice prácticamente nuestra ignorancia, es como que si tienes que defenderte. En el infante, como les digo, genera un carácter violento, y si no se le da una atención especial, crece siendo un adulto violento. Sí, es cierto, compañero. Creo que las estadísticas del INEGI, datos psicológicos, psiquiátricos, incluso hasta temas de mercadotecnia, no nos dejarán mentir que los niños con los videojuegos y todo este mundo de las tecnologías, creo que lo toman a mal, o lo toman de la manera en que los podría afectar, no de la buena manera. Bueno, esto sí, con lo que está mencionando, también pues es lamentable este caso, ya que pues por lo regular varias personas han caído en este ciberbullying y pues se puede decir que son muy afectadas, ya que varias personas estuvieron pues haciéndole este tipo de acoso y pues ahorita lo que se vive o lo que se está viviendo son las imágenes que pasan de parejas, eso se podría decir, y también a los usos de las tecnologías, ya que pueden usar, ¿cómo se diría?
robo de contraseñas, identificaciones falsas y más que nada para hacer un tipo de delito. Y pues esto está un poco complicado. En efecto, compañero, pero pues así como existe esta gran cantidad de parte negativa que se le da a la red social, también se les da un buen uso. No vayamos tan lejos, se les da para hacer estadísticas, planimetría. Las tecnologías han venido para hacernos la vida un poco más sencilla. El detalle es que se les da un mal uso y pues prácticamente la ley en vigencia se encarga de sancionar este tipo de conductas que son reprobables porque dañan a nuestros semejantes como personas. No se debe de concebir esa idea de crecer dañando o de dañar a alguien. Pues nos despedimos, compañeros, y recuerden, nunca hagas algo incorrecto para ser un amigo o para mantener uno. No estás bajo el control de nadie, no eres de nadie. El miedo es más valioso para quien no está acostumbrado a ver la verdad.